La mañana del 3 de marzo de 2001 amaneció gris sobre León, Guanajuato. Las calles del barrio San Juan de Dios todavía estaban mojadas por la lluvia nocturna cuando Mariana Solís salió de su casa para comprar pan dulce. Eran las 7 de la mañana y su esposo Roberto ya debería haber regresado del turno nocturno en la fábrica de calzado donde trabajaba como supervisor. Su hijo Daniel, de apenas 9 años, dormía en el cuarto que compartía con su hermana menor, o eso pensaba ella. Cuando Mariana regresó 15 minutos después, con las conchas y los cuernitos calientes envueltos en papel estraza, encontró la puerta de la habitación de los niños abierta. La cama de Daniel estaba vacía, las cobijas aventadas a un lado, como si alguien se hubiera levantado con prisa. Su hija Lucía, de 6 años, dormía profundamente en la litera de abajo. En la mesita de noche había una nota escrita con la letra irregular de Daniel. Me fui con papá. No te preocupes. Si están disfrutando esta historia, los invito a suscribirse al canal y dejarme un comentario diciéndome desde qué parte de México o del mundo nos están viendo. Sus comentarios son muy importantes para mí. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Roberto nunca llegó a casa esa noche. Corrió al teléfono público de la esquina con las manos temblando y llamó a la fábrica. El guardia de seguridad le informó que don Roberto había salido puntual a las 6 de la mañana, como siempre. Marcó entonces a casa de los padres de Roberto, a casa de su hermano, a la de sus compadres. Nadie había visto a Roberto ni a Daniel. A las 9 de la mañana, Mariana ya estaba en la agencia del Ministerio Público presentando la denuncia de desaparición. El agente que la atendió, un hombre de bigote espeso y mirada cansada, copió los datos con desgano. Señora, a lo mejor su esposo se fue con otra mujer y se llevó al niño, le dijo sin levantar la vista del papel. Espere 72 horas, casi siempre regresan. Pero Mariana conocía a Roberto. Llevaban 12 años casados y él jamás había dado motivos para dudar. Era un hombre trabajador, callado, devoto. Cada domingo llevaba a la familia a misa de 8 en la parroquia de San Juan Bosco. No bebía, no apostaba, no tenía deudas. Su vida giraba en torno a su trabajo y a sus hijos. La nota de Daniel tampoco tenía sentido. ¿Por qué su hijo se iría con Roberto sin avisarle? ¿Por qué Roberto se llevaría al niño sin decir nada? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. Mariana pegó volantes con las fotografías de Roberto y Daniel en cada poste, cada tienda, cada mercado de la ciudad. La imagen de Roberto mostraba a un hombre de 34 años, delgado, de cabello negro peinado hacia atrás, con una sonrisa tímida. Daniel aparecía con su uniforme de la primaria Miguel Hidalgo, los ojos oscuros y brillantes, el fleco cayéndole sobre la frente. La familia se movilizó. Los hermanos de Roberto recorrieron las terminales de autobuses, los hospitales, las comandancias. Visitaron el santuario de Guadalupe en la calzada, pensando que tal vez Roberto había llevado a Daniel en una peregrinación sorpresa. Nada. Era como si la tierra se los hubiera tragado. En la colonia, los vecinos comenzaron a murmurar. Doña Estela, la señora de la tienda de abarrotes, le dijo a Mariana que había visto a Roberto platicando con un hombre desconocido unos días antes de la desaparición. Un tipo alto, con botas vaqueras y sombrero, describió. Parecían conocerse de antes. Se veían serios, como si estuvieran arreglando algo importante. Esta información hizo que Mariana recordara algo extraño. 3 semanas antes de desaparecer, Roberto había estado recibiendo llamadas telefónicas tarde en la noche. Cuando ella le preguntaba quién llamaba, él respondía que era gente del trabajo, asuntos del sindicato. Pero su voz sonaba tensa, preocupada. Una noche lo escuchó discutir en voz baja desde el teléfono de la sala. «Ya te dije que no puedo. Eso quedó en el pasado.
Mariana compartió esta información con el agente del Ministerio Público, pero la investigación avanzaba con una lentitud desesperante. Le dijeron que Roberto no tenía antecedentes penales, que no había reportes de violencia doméstica, que probablemente había decidido irse voluntariamente. El niño escribió que se iba con su papá. Le repitieron una y otra vez: no hay señales de que haya sido contra su voluntad. Pero ¿y si Daniel no había escrito esa nota de verdad? ¿Y si alguien lo había obligado? La letra se parecía a la de su hijo, sí, pero las palabras sonaban extrañas, demasiado maduras para un niño de 9 años. A las 2 semanas de la desaparición apareció el primer testigo significativo. Un taxista llamado Esteban Macías se presentó en la delegación diciendo que había recogido a un hombre y a un niño la madrugada del 3 de marzo en la terminal de autobuses de León. El señor me pidió que los llevara a la carretera a Silao, explicó. Me pagó bien para que no hiciera preguntas. El niño iba callado, medio dormido. Pensé que era raro, pero a esa hora uno ve de todo. Cuando le mostraron las fotografías, Esteban identificó sin dudar a Roberto y a Daniel. Sí, eran ellos. El señor traía una mochila grande y el niño solo una pequeña mochila escolar con un dibujo de dinosaurios. La investigación dio un giro. Si Roberto y Daniel habían tomado un taxi hacia Silao, ¿a dónde se dirigían? Silao era un municipio vecino, pero ¿qué había allí que justificara una salida tan urgente y misteriosa? La policía comenzó a investigar el pasado de Roberto. Mariana siempre había sabido que su esposo había crecido en un rancho cerca de Silao, pero él hablaba poco de su infancia. Sus padres habían muerto cuando él era adolescente y nunca mantuvo contacto con otros familiares de esa zona. No tengo nada que buscar allá, le había dicho una vez. Mi vida está aquí contigo y con los niños. Los investigadores encontraron que Roberto había trabajado brevemente en una mina de extracción de minerales en Silao cuando tenía 18 años, antes de mudarse a León. La mina había cerrado años atrás por irregularidades administrativas y problemas ambientales. Varios trabajadores habían denunciado condiciones laborales peligrosas y algunos hasta habían desaparecido durante conflictos laborales a finales de los años 80. ¿Tenía esto algo que ver con la desaparición de Roberto y Daniel? Mariana no podía entender cómo eventos de hacía más de una década podrían afectar su vida ahora. Una tarde, mientras organizaba las cosas de Roberto buscando alguna pista, Mariana encontró una caja de zapatos escondida en el fondo del closet. Dentro había fotografías viejas que nunca había visto. Roberto aparecía joven, de unos 20 años, junto a otros hombres en lo que parecía ser el interior de una mina. Todos usaban cascos con lámparas. Al reverso de una foto, alguien había escrito con tinta descolorida: «Los que sabemos la verdad, 1989». También había recortes de periódicos sobre la muerte de un trabajador minero llamado Jacinto Bermúdez, en 1988. El artículo mencionaba que Bermúdez había muerto en un accidente durante su turno nocturno, aplastado por un derrumbe. La mina había sido multada, pero no cerrada. Roberto aparecía mencionado como uno de los testigos del accidente. Mariana llevó todo esto a los investigadores. Finalmente, parecía haber un hilo que seguir. La policía localizó a algunos ex trabajadores de la mina. Uno de ellos, un hombre llamado Tomás Villegas, aceptó hablar con la condición de que no se usara su nombre en documentos oficiales. Tomás era un hombre de unos 50 años, con la espalda encorvada por años de trabajo pesado. Se reunió con los investigadores en una fonda en las afueras de Silao. Su relato fue estremecedor. «La muerte de Jacinto no fue un accidente», dijo Tomás con voz ronca. «Todos sabíamos que el túnel donde trabajaba estaba inestable.
Se lo habíamos dicho al capataz muchas veces, pero no querían gastar dinero en reforzar la estructura. La noche que murió Jacinto, habíamos discutido sobre hacer una huelga. Él era el más convencido de denunciar las condiciones de la mina. Al día siguiente, amaneció muerto bajo las rocas. Tomás explicó que varios trabajadores, entre ellos Roberto, sospecharon que la muerte de Jacinto había sido provocada. Nosotros creíamos que el capataz, un tipo llamado Reinaldo Cruz, había causado el derrumbe a propósito para silenciar a Jacinto, pero no teníamos pruebas. Roberto fue uno de los que más insistió en investigar, pero luego de repente dejó de trabajar en la mina y se mudó a León. Nunca más supimos de él. ¿Y qué pasó con ese Reinaldo Cruz?, preguntó el investigador. Cruz desapareció hace como 10 años, respondió Tomás. Dicen que se fue al norte, a Estados Unidos, pero hay quien jura que lo vieron por aquí hace unos meses. La investigación tomó un rumbo inesperado. Si Reinaldo Cruz había regresado y de alguna forma se había enterado de que Roberto seguía vivo y podría testificar sobre lo que realmente pasó con Jacinto Bermúdez, eso podría explicar la desaparición, pero ¿por qué Roberto se llevaría a Daniel? Los investigadores lograron localizar a la viuda de Jacinto Bermúdez, una mujer llamada Socorro, que ahora vivía en el centro de Silao con su hija. Cuando le contaron sobre la desaparición de Roberto y Daniel, Socorro se puso pálida. Yo sabía que Roberto Solís no se había olvidado de mi esposo, dijo Socorro con lágrimas en los ojos. Hace un mes vino a visitarme. Me dijo que nunca había dejado de sentirse culpable por no haber hecho más para demostrar que la muerte de Jacinto no fue un accidente. Me pidió perdón. Le dije que él no tenía la culpa, que había sido apenas un muchacho en ese entonces. ¿Le mencionó algo sobre sentirse amenazado?, preguntó el investigador. Socorro asintió lentamente. Me dijo que alguien del pasado lo había contactado, que le habían pedido que mintiera sobre algo, pero que él no podía hacerlo. Tenía miedo. Le pregunté si había ido a la policía y me dijo que no confiaba en las autoridades, que algunos de los que trabajaban en la mina tenían conexiones importantes. Esta revelación cambió todo. Roberto no había huido, había desaparecido porque sabía algo peligroso, pero ¿por qué se había llevado a Daniel? Mariana pasó los siguientes meses en una agonía constante. Cada día esperaba una llamada, una carta, cualquier señal de que su esposo y su hijo estaban vivos. La pequeña Lucía preguntaba constantemente por su papá y su hermano. «¿Cuándo van a regresar, mami?», decía con sus ojos llenándose de lágrimas. Mariana no sabía qué responderle. La historia de la desaparición de Roberto y Daniel Solís salió en los periódicos locales. Algunos programas de televisión cubrieron el caso. Hubo manifestaciones frente a las oficinas del gobierno estatal exigiendo más recursos para la búsqueda. Pero con el paso del tiempo, el interés público disminuyó. Aparecieron otros casos, otras tragedias, y la familia Solís quedó sola con su dolor. Mariana nunca dejó de buscar. Visitó videntes, investigadores privados, grupos de apoyo para familiares de desaparecidos. Gastó todos sus ahorros y se endeudó. Tuvo que vender el coche familiar. Sus hermanos la ayudaban con dinero para la renta y la comida, pero la situación económica era cada vez más difícil. Los años pasaron con una lentitud cruel. Lucía creció sin su padre y sin su hermano mayor. Aprendió a vivir con un vacío que nunca podría llenarse completamente. Mariana envejeció prematuramente, su cabello se llenó de canas, su rostro se marcó con arrugas de preocupación y noches sin dormir. En 2005, 4 años después de la desaparición, la policía cerró oficialmente el caso por falta de evidencias. Le dijeron a Mariana que habían hecho todo lo posible, que probablemente Roberto y Daniel habían sido víctimas de algún crimen relacionado con el narcotráfico o el crimen organizado, aunque no había cuerpos ni pruebas concretas.
Le sugirieron que hiciera un memorial, que tratara de seguir adelante con su vida, pero Mariana no podía rendirse. En su corazón sentía que Daniel estaba vivo en algún lugar. Una madre siempre sabe, se decía a sí misma en las noches de insomnio. En 2010, 9 años después de la desaparición, Mariana se mudó a una casa más pequeña en la colonia El Coecillo para reducir gastos. Lucía ya tenía 15 años y estudiaba la preparatoria. Era una chica callada, estudiosa, que había aprendido a cargar con el peso de una tragedia familiar. A veces, Mariana la sorprendía mirando las fotografías de Daniel, como tratando de recordar mejor el rostro de su hermano. Los domingos, Mariana seguía yendo a la parroquia de San Juan Bosco. Prendía veladoras frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y rezaba con la misma intensidad del primer día. «Tráemelos a casa», susurraba, «o al menos dime qué les pasó, necesito saber». Los años 2011, 2012, 2013 transcurrieron en una especie de limbo emocional. Mariana trabajaba limpiando casas, haciendo trabajos de costura, lo que fuera necesario para mantener a Lucía y a sí misma. Había envejecido tanto que algunas personas que no la habían visto en años no la reconocían. Sus manos, alguna vez suaves, ahora estaban ásperas y marcadas por el trabajo. En 2015, 14 años después de la desaparición, Mariana recibió una llamada de un periodista de la Ciudad de México que estaba investigando casos antiguos de desapariciones relacionadas con conflictos laborales. Quería incluir la historia de Roberto y Daniel en un documental. Mariana aceptó, aferrándose a cualquier posibilidad de que alguien que viera el programa pudiera tener información. El documental se transmitió en un canal de cable con poca audiencia. Generó algunos comentarios en redes sociales, pero ninguna pista real. Mariana sintió que era el final definitivo, que nunca sabría la verdad. Lucía terminó la preparatoria y comenzó a estudiar enfermería en una escuela técnica. Quería ayudar a su madre económicamente lo antes posible. A sus 20 años era una joven fuerte, resiliente, marcada por una historia que no había elegido pero que había aprendido a llevar con dignidad. En el verano de 2017, 16 años después de la desaparición, Mariana cayó enferma. Los médicos diagnosticaron diabetes e hipertensión, consecuencias del estrés crónico y la mala alimentación. Lucía se convirtió en su cuidadora principal, ayudándola con los medicamentos y las citas médicas, mientras trabajaba medio tiempo en una farmacia. Una tarde de enero de 2018, exactamente 16 años y 10 meses después de aquella mañana gris de marzo de 2001, Mariana estaba descansando en su casa cuando escuchó que alguien tocaba a la puerta. Lucía había salido a comprar las tortillas para la cena. Mariana se levantó con dificultad y fue a abrir. En el umbral de la puerta había un joven de aproximadamente 26 años. Era alto, delgado, con el cabello oscuro y rizado. Traía una mochila sucia al hombro y ropa gastada. Sus ojos eran oscuros y profundos, con una mirada que mezclaba miedo y determinación. «Mamá», dijo el joven con voz temblorosa. Mariana sintió que las piernas se le doblaban. Conocía esos ojos. Había visto esos ojos cada día durante 17 años en las fotografías pegadas en las paredes de su casa. «¿Daniel?», susurró con incredulidad. El joven asintió y se le quebraron las lágrimas. «Soy yo, mamá. Volví a casa». Mariana dejó salir un grito que fue mitad llanto, mitad risa, mitad incredulidad. Se aferró a su hijo con una fuerza que no sabía que todavía tenía. Daniel la abrazó con la misma intensidad, hundiéndose en el regazo de su madre como si fuera todavía aquel niño de 9 años que desapareció una mañana de marzo. Permanecieron así, abrazados en el umbral de la puerta, llorando, durante varios minutos. Los vecinos comenzaron a asomarse, sorprendidos por el llanto.
Doña Carmen, la vecina de al lado, reconoció a Daniel de las fotografías que todavía estaban pegadas en algunos postes del barrio. «¡Virgen Santísima!», exclamó. «Es el muchacho desaparecido. Regresó». Cuando Lucía llegó a casa con las tortillas 10 minutos después, encontró a su madre y a un hombre desconocido sentados en la sala, tomados de las manos. No lo reconoció de inmediato. Para ella, Daniel era todavía el niño de 9 años con fleco y uniforme escolar de las fotografías. «Lucía», dijo Mariana con voz entrecortada por la emoción, «es tu hermano. Daniel regresó». Lucía dejó caer la bolsa con las tortillas. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. Miró al hombre que tenía enfrente, buscando en su rostro rasgos familiares. Y entonces lo vio. Los mismos ojos que ella recordaba vagamente de su infancia, la misma forma de la nariz, la sonrisa tímida que ahora afloraba detrás de 17 años de ausencia. «¿Daniel?», preguntó con voz temblorosa. «¿Eres tú de verdad?». Daniel asintió y se puso de pie. Lucía corrió hacia él y lo abrazó, llorando sin control. No tenía recuerdos claros de su hermano mayor, solo flashes fragmentados y las historias que su madre le había contado miles de veces. Pero ahora estaba ahí, real, tangible. Esa noche fue un torbellino de emociones. Mariana preparó chocolate caliente y sentó a Daniel en la mesa de la cocina. Tenía 1000 preguntas, pero no sabía por dónde empezar. Daniel también parecía abrumado, como si no supiera cómo comenzar a explicar 17 años de ausencia. «¿Dónde has estado todo este tiempo?», fue lo primero que Mariana logró articular. Daniel respiró profundo. Sus manos temblaban alrededor de la taza de chocolate. «Es una historia larga, mamá. Una historia terrible». «Tenemos todo el tiempo del mundo», dijo Mariana, acariciando el rostro de su hijo como para convencerse de que era real, de que no era un sueño del que despertaría como tantas otras veces. Daniel comenzó a hablar. Su voz era baja, cargada de un peso que ningún joven de 26 años debería cargar. «Aquella madrugada, papá me despertó antes del amanecer. Estaba asustado, más asustado de lo que lo había visto jamás. Me dijo que teníamos que irnos, que era urgente. Yo no entendía qué pasaba. Le pregunté por ti y por Lucía, pero me dijo que ustedes estarían bien, que esto era algo entre él y yo. Me hizo escribir la nota que encontraste». Mariana sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué huyeron?». «Papá me explicó en el camino. Me dijo que había personas peligrosas buscándolo por algo que había pasado hace muchos años, antes de que yo naciera. Me contó sobre la muerte de un hombre en una mina, sobre gente que no quería que se supiera la verdad. Me dijo que nos íbamos a esconder hasta que fuera seguro regresar». Daniel hizo una pausa, los ojos perdidos en recuerdos dolorosos. «Tomamos un autobús desde la terminal de León. Viajamos todo el día hasta llegar a un pueblo en Michoacán que yo ni siquiera sabía que existía. Papá conocía a alguien allí, un hombre llamado Don Aurelio, que le debía un favor de muchos años atrás. Nos dejó quedarnos en una casa pequeña en las afueras del pueblo. Durante los primeros meses yo lloraba todos los días. Extrañaba a mi mamá, a mi hermana, mi escuela, mis amigos. No entendía por qué no podíamos llamarte, por qué no podíamos regresar a casa. Papá siempre me decía que pronto, que solo un poco más de tiempo, pero los días se convertían en semanas y las semanas en meses». Lucía escuchaba en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mariana apretaba la mano de Daniel con tanta fuerza que le dolían los nudillos. «El primer año fue el más difícil», continuó Daniel. «Papá trabajaba en el campo con don Aurelio, cosechando lo que fuera necesario. Yo no podía ir a la escuela porque no teníamos papeles. No había forma de inscribirme sin levantar sospechas. Don Aurelio me enseñó a leer y escribir mejor. Me prestaba libros viejos que tenía guardados. Me convertí en un niño invisible.
alguien que no existía oficialmente. Con el tiempo me adapté. No tenía opción. Aprendí a trabajar en el campo, a cuidar animales, a vivir con muy poco. Papá nunca dejó de estar vigilante. Cada ruido extraño, cada carro desconocido que pasaba por el camino, lo ponía nervioso. Dormía con un machete bajo la cama. Me hacía prometer que si algo le pasaba a él, yo debía correr y nunca mirar atrás. Daniel se detuvo y tomó un sorbo largo de chocolate. Su voz se quebró cuando continuó. Cuando yo tenía 14 años, pasó lo que papá siempre temió. Una noche llegaron 2 hombres a la casa. Yo estaba dormido, pero los gritos me despertaron. Escuché a papá discutir con ellos, diciéndoles que no sabía nada, que no tenía lo que buscaban. Hubo forcejeo, golpes. Don Aurelio corrió a mi cuarto y me sacó por la ventana. Me dijo que corriera al monte y que no regresara hasta que él fuera por mí. Mariana ahogó un grito. ¿Qué pasó con tu papá? Daniel cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Me escondí en el monte toda la noche. Al amanecer, don Aurelio me encontró. Estaba llorando. Me dijo que papá se había ido con esos hombres, que lo habían obligado a subir a una camioneta. Don Aurelio trató de detenerlos, pero le apuntaron con pistolas. No pudo hacer nada. Esperamos días, semanas, pero papá nunca regresó. Don Aurelio hizo preguntas discretamente en el pueblo. Nadie sabía nada o nadie quería hablar. Era como si papá se hubiera evaporado. Don Aurelio me dijo que probablemente estaba muerto, que esa gente no dejaba testigos. Mariana se llevó las manos a la boca, los sollozos sacudiendo todo su cuerpo. Lucía se levantó y abrazó a su madre, llorando también. Yo tenía 14 años y estaba completamente solo, continuó Daniel con voz temblorosa. Don Aurelio quería que me quedara con él, pero yo tenía miedo de que esos hombres regresaran. Una noche, sin decirle nada, tomé algo de ropa y dinero que había ahorrado de pequeños trabajos y me fui del pueblo. Los siguientes años viví como pude. Trabajé en ranchos, en restaurantes de carretera, en construcción, siempre con documentos falsos que me conseguía gente que conocía en los pueblos. Me moví de estado en estado, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes. Nunca me quedaba mucho tiempo en un lugar. No confiaba en nadie. No hacía amigos cercanos. Vivía con el temor constante de que alguien me reconociera o me buscara. Durante todos estos años pensé en ti todos los días, mamá. Pensé en Lucía, en la casa, en todo lo que había perdido. Muchas veces estuve a punto de tomar un autobús y regresar a León, pero el miedo me detenía. Papá me había hecho prometer que nunca regresara a menos que estuviera seguro de que era seguro. Pero ¿cómo podía saberlo? No tenía forma de averiguar si esos hombres seguían buscándonos. Daniel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. El año pasado, cuando cumplí 25 años, algo cambió en mí. Me di cuenta de que había vivido más tiempo huyendo que el tiempo que había vivido en casa. Me di cuenta de que no podía seguir así para siempre. Necesitaba saber qué había pasado con ustedes. Necesitaba volver a ver a mi madre. Empecé a investigar discretamente. En los cibercafés buscaba noticias sobre León, sobre la desaparición mía y de papá. Encontré algunos artículos viejos. Vi que el caso se había cerrado. Vi tu nombre en las noticias, mamá. Eso me dio esperanza. Significaba que estabas viva, que seguías buscándome. Hace 3 meses decidí que era hora de regresar. Ahorré dinero trabajando en una obra en Aguascalientes. Compré un boleto de autobús a León. Durante todo el viaje estuve aterrorizado. No sabía qué iba a encontrar. No sabía si ustedes seguirían viviendo aquí, si me querrían ver después de tanto tiempo. No sabía si me culparían por haber sobrevivido cuando papá no lo hizo. Llegué a León hace 2 semanas. Me quedé en un albergue cerca de la terminal.
Pasé días caminando por las calles, tratando de reconocer lugares de mi infancia. Todo había cambiado tanto. Encontré la casa donde vivíamos en San Juan de Dios, pero ya vivía otra familia allí. Pregunté discretamente por ustedes. Una vecina me dijo que se habían mudado a El Coecillo. Me dio la dirección. He pasado los últimos días caminando frente a esta casa, tratando de reunir el valor para tocar la puerta. Hoy finalmente lo hice, y aquí estoy. El silencio que siguió fue denso. Cargado de 17 años de dolor, pérdida, culpa y amor, Mariana se levantó y volvió a abrazar a su hijo, meciéndolo como cuando era pequeño. «Estás en casa», susurró en su oído. «Estás en casa, mi niño, estás en casa». Esa noche nadie durmió. Se quedaron en la sala hasta que amaneció, compartiendo historias, llenando los vacíos de 17 años. Daniel les contó sobre los lugares donde había vivido, los trabajos que había tenido, las personas que había conocido. Mariana le contó sobre cómo había buscado incansablemente, sobre las investigaciones, sobre cómo Lucía había crecido sin su padre y su hermano. Lucía le mostró a Daniel fotos de su graduación de preparatoria, de su primera comunión que él se había perdido, de cumpleaños celebrados con su ausencia como una sombra constante. Daniel lloró al ver cómo su hermana pequeña se había convertido en una mujer fuerte y hermosa. Al día siguiente, Mariana insistió en que Daniel fuera al hospital para un chequeo médico. Estaba desnutrido y tenía varias cicatrices de años de trabajo físico duro. Los médicos quedaron asombrados por su historia. Uno de ellos conocía el caso y llamó discretamente a las autoridades. En cuestión de horas, la casa de Mariana estaba rodeada de periodistas, cámaras de televisión y curiosos. La noticia del joven que había regresado después de 17 años se esparció como pólvora. Los titulares gritaban: «Milagro en León, joven desaparecido regresa a casa después de 17 años». Los investigadores del Ministerio Público reabrieron el caso. Querían interrogar a Daniel sobre todo lo que recordaba. Los nombres de las personas involucradas, la ubicación de la casa en Michoacán, cualquier detalle que pudiera ayudar a encontrar a Roberto, o al menos descubrir qué le había pasado. Daniel cooperó completamente. Les dio el nombre de Don Aurelio. Describió a los dos hombres que se habían llevado a su padre. Les contó todo lo que sabía sobre el pasado de Roberto en la mina. Los investigadores viajaron a Michoacán. Encontraron a Don Aurelio, ya anciano, quien confirmó toda la historia de Daniel. Don Aurelio les explicó que Roberto Solís había sido uno de los pocos testigos de un asesinato encubierto como accidente minero. El capataz Reinaldo Cruz había matado a Jacinto Bermúdez porque éste amenazaba con denunciar operaciones ilegales en la mina, incluyendo extracción no autorizada y vínculos con grupos criminales que usaban los túneles para trasiego de drogas. Roberto me lo contó todo cuando llegó a mi casa buscando ayuda, explicó don Aurelio. Me dijo que Reinaldo Cruz lo había amenazado años atrás. Justo después de la muerte de Jacinto, le dijo que si hablaba, mataría a su familia. Roberto guardó silencio todos esos años. Se mudó a León, formó una familia, trató de olvidar. Pero en 2001, Reinaldo Cruz lo encontró. Le exigió que firmara una declaración falsa sobre el accidente para proteger a otros involucrados en las operaciones ilegales de la mina. Roberto se negó y por eso tuvo que huir. Con esta información, los investigadores pudieron reconstruir lo que probablemente había pasado. Roberto y Daniel habían vivido escondidos durante 5 años. Cuando los hombres finalmente los encontraron en 2006, se habían llevado a Roberto para forzarlo a firmar la declaración o para silenciarlo permanentemente. Daniel había sobrevivido porque había logrado escapar. La búsqueda del cuerpo de Roberto se intensificó.
basándose en la descripción de Daniel de los dos hombres y en registros de vehículos reportados en la zona durante 2006, los investigadores siguieron pistas en varias direcciones. Localizaron a uno de los hombres, quien ahora estaba en prisión por otros delitos. Bajo presión, admitió haber participado en el secuestro de Roberto Solís en 2006. Nos mandaron a traerlo para que firmara unos papeles, confesó el hombre. Pero él se resistió, trató de pelear. Hubo un forcejeo y uno de mis compañeros le disparó. No era el plan. Todo se salió de control. Nos deshicimos del cuerpo en un terreno baldío cerca de Sahuayo. Con esta confesión, las autoridades iniciaron excavaciones en la zona indicada. Después de 2 semanas de búsqueda, encontraron restos óseos que el análisis forense confirmó que pertenecían a Roberto Solís. Había muerto de un disparo en el pecho. Llevaba 12 años enterrado en ese lugar. Cuando le dieron la noticia a Mariana, ella se derrumbó. Una parte de ella siempre había mantenido la esperanza de que Roberto estuviera vivo en algún lugar, que algún día tocaría la puerta como lo había hecho Daniel. Ahora esa esperanza se apagaba definitivamente, pero al menos tenía una respuesta, al menos podría darle un entierro digno a su esposo. El funeral de Roberto Solís se llevó a cabo en marzo de 2018, 17 años y un mes después de su desaparición. La parroquia de San Juan Bosco estaba llena de familiares, amigos, vecinos y desconocidos que habían seguido la historia en las noticias. Daniel cargó el ataúd junto a sus tíos, llorando por el padre que había perdido 2 veces. Primero cuando los separaron y ahora al enterrarlo definitivamente. Mariana, Lucía y Daniel se pararon frente al ataúd durante el velorio. Mariana puso su mano sobre la madera barnizada y susurró: «Descansa en paz, mi amor. Cuidaste a nuestro hijo hasta el final. Te traje de regreso a casa. Los traje a ambos de regreso a casa. Los meses siguientes fueron de adaptación y sanación. Daniel necesitaba terapia para procesar el trauma de 17 años de vivir escondido y el dolor de haber perdido a su padre de manera tan violenta. Tuvo pesadillas durante meses. A veces despertaba en la madrugada gritando, reviviendo aquella noche cuando los hombres se llevaron a Roberto. Lucía se convirtió en su apoyo más fuerte. Ella también había sufrido la ausencia. También tenía cicatrices emocionales. Pero juntos comenzaron a construir la relación de hermanos que les habían robado. Se contaban historias, compartían risas y lágrimas, aprendían a ser familia de nuevo. Mariana, a pesar del dolor de haber perdido definitivamente a Roberto, encontró una paz que no había sentido en 17 años. Finalmente tenía respuestas. Finalmente había podido enterrar a su esposo con dignidad. Y lo más importante, tenía a su hijo de regreso. Daniel comenzó a estudiar para obtener su certificado de secundaria y preparatoria. A los 26 años tenía la educación de un niño de 14, pero era inteligente y determinado. Pasaba horas estudiando, recuperando el tiempo perdido. Soñaba con algún día poder ir a la universidad, tal vez estudiar derecho para ayudar a otras familias que pasaran por situaciones similares. También ayudó activamente en las investigaciones. Su testimonio fue crucial para desmantelar una red de corrupción que había operado en las minas de Guanajuato durante décadas. Varios exfuncionarios y empresarios fueron procesados. Reinaldo Cruz, quien había sido el capataz original, fue finalmente localizado en Texas y extraditado a México. Fue sentenciado a 30 años de prisión por el asesinato de Jacinto Bermúdez en 1988 y por su participación en la cadena de eventos que llevaron a la muerte de Roberto Solís. La familia Bermúdez, la viuda y la hija de Jacinto, encontraron también cierto cierre. Socorro abrazó a Daniel cuando se conocieron, agradeciéndole por haber tenido el valor de regresar y contar la verdad. «Tu padre era un hombre bueno.
le dijo. Él habría estado orgulloso del hombre en que te has convertido. Un año después del regreso de Daniel, en marzo de 2019, Mariana organizó una misa especial en memoria de Roberto. Toda la familia estaba reunida. Daniel, ahora de 27 años, había ganado peso saludable y tenía una luz en los ojos que no tenía cuando llegó. Lucía había terminado su carrera de enfermería y trabajaba en el Hospital Regional de León. Mariana, aunque su salud era frágil, sonreía más seguido. Durante la misa, Daniel leyó una carta que había escrito para su padre. Con voz entrecortada pero firme, habló sobre cómo Roberto había sacrificado todo por protegerlo, cómo le había enseñado sobre honor y valentía incluso en los momentos más oscuros, y cómo su memoria seguiría viva en cada decisión que él tomara en la vida. Papá, durante años viví preguntándome si hice lo correcto al sobrevivir cuando tú no pudiste, leyó Daniel. Me sentía culpable de estar vivo. Pero ahora entiendo que tú moriste para que yo pudiera vivir, y voy a honrar ese sacrificio viviendo una vida que te haga sentir orgulloso. Te amo y te extraño cada día. No había un ojo seco en la iglesia. La historia de la familia Solís había tocado profundamente a toda la comunidad de León. El caso tuvo repercusiones más allá de lo personal. Se convirtió en un símbolo de la importancia de nunca dejar de buscar a los desaparecidos. Mariana comenzó a trabajar con organizaciones de familias de personas desaparecidas, compartiendo su experiencia y dando esperanza a otros que seguían buscando a sus seres queridos. Nunca dejen de buscar, decía en las conferencias y reuniones. Nunca pierdan la fe. Mi hijo regresó después de 17 años. Los milagros existen, pero también necesitamos justicia. Necesitamos que las autoridades hagan su trabajo. Necesitamos que la sociedad no se olvide de los desaparecidos. Daniel también se convirtió en un activista. Usaba su historia para presionar por reformas en el sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Testificó ante el Congreso Estatal, hablaba en universidades, participaba en manifestaciones. Su rostro se volvió conocido en todo Guanajuato como el símbolo de que el regreso era posible, de que las familias merecían respuestas. En 2020, 2 años después de su regreso, Daniel finalmente obtuvo su certificado de preparatoria. Mariana y Lucía estaban en la ceremonia, llorando de orgullo. Era un logro enorme, considerando todo lo que había pasado. Daniel les dedicó su diploma a ellas y a su padre. Ese mismo año comenzó a estudiar Derecho en una universidad pública de León. Había obtenido una beca por su historia y su activismo. Los primeros semestres fueron difíciles, pero Daniel demostró ser un estudiante excepcional. Años de leer por su cuenta y de observar las injusticias del mundo le habían dado una perspectiva única. Lucía conoció a un joven enfermero en el hospital donde trabajaba. Se llamaba Javier y era de Irapuato. Era amable, paciente, y cuando Lucía le contó la historia de su familia, él no salió corriendo como otros lo habían hecho. En cambio, le ofreció su apoyo incondicional. En 2021 se casaron en una ceremonia pequeña, pero emotiva, en la parroquia de San Juan Bosco. Daniel caminó con su hermana hacia el altar, cumpliendo el rol que su padre habría tenido. «Papá estaría feliz de ver lo hermosa que te ves hoy», le susurró Daniel a Lucía mientras caminaban. Ella apretó su brazo, sonriendo entre lágrimas. Mariana, ahora con 60 años, continuaba luchando contra sus problemas de salud, pero se aferraba a la vida con una determinación férrea. Quería ver a Daniel terminar la universidad, quería conocer a sus nietos, quería vivir todo lo que había perdido durante esos 17 años de agonía. En 2023, 5 años después del regreso de Daniel, la familia organizó una reunión especial. Era el 3 de marzo, el aniversario de la desaparición. En lugar de ser un día de luto, decidieron convertirlo en un día de celebración de la vida y la reunión.
se juntaron en el cementerio donde estaba enterrado Roberto, Daniel, Lucía, Mariana, Javier y otros familiares. Llevaron flores frescas, globos blancos y fotografías. Daniel se arrodilló frente a la tumba de su padre y le habló como si estuviera vivo. «Papá, han pasado 5 años desde que volví. He cumplido las promesas que te hice en silencio todos estos años. Terminé la preparatoria. Estoy estudiando leyes. He cuidado de mamá y de Lucía. He luchado para que lo que nos pasó a nosotros ayude a otras familias. No te he olvidado ni un solo día. A veces pienso en cómo habría sido nuestra vida si nada de esto hubiera pasado. Si hubieras podido verme graduarme, enseñarme a manejar, conocer a Javier, ver a Lucía convertirse en enfermera. Pero también sé que las decisiones que tomaste, aunque nos separaron, fueron hechas por amor. Me salvaste la vida, papá. Me diste la oportunidad de estar aquí hoy». Mariana puso su mano en el hombro de Daniel. «Él está orgulloso de ti, mi hijo. Donde quiera que esté, está orgulloso de ti». Soltaron los globos blancos que se elevaron hacia el cielo azul de León. Cada globo llevaba un mensaje escrito, palabras de amor y recuerdo para Roberto. Daniel observó cómo se alejaban, llevándose sus palabras hacia el infinito. Esa noche, de vuelta en casa, Daniel miró fotografías viejas con su madre y su hermana. Había algunas que él no había visto, de cuando era muy pequeño. Roberto cargándolo en brazos en su primer día de escuela. Roberto enseñándole a andar en bicicleta. Roberto sonriendo con orgullo en su primera comunión. «Guardo todos estos recuerdos en mi corazón», dijo Daniel. «Los años que pasamos escondidos fueron difíciles, pero también tuve tiempo con papá, que muchos niños nunca tienen con sus padres. Hablábamos por horas. Me contaba historias de cuando era joven, de cómo conoció a mamá, de sus sueños para el futuro. Me enseñó a trabajar duro, a ser honesto, a defender lo correcto incluso cuando es peligroso». «Tu padre era mi héroe», dijo Mariana con los ojos brillando de lágrimas, «y tú te has convertido en el mío». Daniel abrazó a su madre. Después de 17 años de separación, después de tanto dolor y pérdida, finalmente eran una familia de nuevo, incompleta, cicatrizada, pero unida por un amor que había sobrevivido a la distancia, al tiempo y a la tragedia. En 2024, Daniel se graduó de la licenciatura en Derecho. La ceremonia fue en el Teatro del Bicentenario de León. Cuando anunciaron su nombre, toda su familia estalló en aplausos. Mariana, ahora en silla de ruedas debido a complicaciones de su diabetes, lloraba de felicidad. Lucía grababa todo con su teléfono, capturando el momento para la posteridad. Javier sostenía a su hija de 2 años, Daniela, nombrada en honor a su tío. Daniel recibió su título con una sonrisa inmensa, miró hacia donde estaba su familia y levantó el diploma en alto. Era más que un título universitario. Era la prueba de que era posible reconstruir una vida después de que todo se había derrumbado. Era la prueba de que el sacrificio de Roberto no había sido en vano. En su discurso de graduación, elegido para representar a su generación, Daniel habló sobre resiliencia, justicia y esperanza. Contó brevemente su historia sin entrar en detalles demasiado dolorosos. Habló sobre cómo había pasado de ser un niño que no existía legalmente, que vivía escondido del mundo, a ser un abogado listo para defender los derechos de otros. «Esta toga y este birrete representan más que una educación», dijo ante cientos de personas. «Representan las oportunidades que muchos no tienen. Representan el privilegio de la segunda oportunidad. Y yo prometo usar este título no solo para mi beneficio, sino para ayudar a familias como la mía, para buscar justicia para aquellos cuyas voces han sido silenciadas, para que ningún niño tenga que crecer escondido del mundo». La ovación que recibió fue estruendosa. Su historia había inspirado a muchos de sus compañeros
a ver su propia educación desde una perspectiva diferente. Después de graduarse, Daniel comenzó a trabajar en una organización no gubernamental que se dedicaba a casos de personas desaparecidas. No le pagaban mucho, pero no le importaba. Cada caso que tomaba, cada familia a la que ayudaba, era una forma de honrar la memoria de su padre y el sufrimiento de su madre. Trabajó en casos difíciles, algunos con finales felices, otros con cierres dolorosos. Ayudó a localizar a menores desaparecidos, a reunir familias separadas, a presionar a las autoridades para que no archivaran casos sin resolver. Su historia personal le daba una credibilidad y una empatía que pocos abogados tenían. Una tarde de noviembre de 2024, Daniel recibió una llamada que lo dejó sin aliento. Era de un investigador privado que trabajaba en un caso antiguo. Le preguntó si conocía a un hombre llamado Tomás Villegas. Sí, respondió Daniel. Era amigo de mi padre. Trabajaron juntos en la mina. Daniel, dijo el investigador con voz seria, necesito que vengas a mi oficina. Tomás Villegas murió hace 2 semanas. En su testamento dejó una caja con documentos para ti. Dice que tu padre le dio esos documentos para que los guardara antes de desaparecer. Daniel sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué podría haber dejado su padre? Fue inmediatamente a la oficina del investigador. La caja era pequeña, de metal oxidado, cerrada con un candado antiguo. El investigador le dio la llave que Tomás había dejado junto con el testamento. Con manos temblorosas, Daniel abrió la caja. Dentro había una carta escrita con la letra de su padre, varios documentos oficiales, fotografías y una pequeña libreta con anotaciones. La carta estaba fechada en febrero de 2001, un mes antes de la desaparición. Daniel la leyó con lágrimas en los ojos. Mi querido Daniel, si estás leyendo esto significa que algo me pasó y que Tomás cumplió su promesa de entregarte esta caja cuando fueras mayor. Espero que estés bien, que tu madre y tu hermana estén bien y que hayas podido vivir la vida que yo no pude darte. Estos documentos son la evidencia de todo lo que pasó en la mina en 1988. Son las pruebas de que la muerte de Jacinto Bermúdez fue asesinato, no accidente. Son las pruebas de la corrupción que permitió que eso quedara impune. Guardé copias de todo. Reportes de mantenimiento ignorados, conversaciones grabadas en secreto, testimonios de otros trabajadores que tenían miedo de hablar. Si algo me pasa, usa esto para obtener justicia. No solo por mí, sino por Jacinto, por todos los trabajadores que fueron explotados y silenciados. Perdóname por haberme llevado contigo cuando huí. Sé que te quité tu infancia, tu educación, tu vida normal, pero no podía dejarte solo con tu madre porque temía que te usaran para llegar a mí. Al menos si estabas conmigo, podía protegerte. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Eres mi mayor orgullo. Sé fuerte, sé valiente, sé honesto. Cuida de tu madre y de tu hermana, y si tienes la oportunidad, busca la justicia que yo no pude alcanzar. Tu padre que te ama, Roberto Solís. Daniel leyó la carta una y otra vez, las lágrimas empapando el papel amarillento. Su padre había planeado todo, había dejado evidencia para que algún día la verdad saliera a la luz. Los documentos que Roberto había guardado eran incriminatorios. Mostraban una red de corrupción mucho más amplia de lo que se había descubierto hasta ahora. Involucraban a funcionarios gubernamentales de alto nivel, empresarios e incluso policías que habían recibido sobornos para ignorar las violaciones de seguridad en las minas. Daniel entregó todo a la Fiscalía General del Estado. El caso, que ya había sido importante, se convirtió en un escándalo nacional. Medios de comunicación de todo México cubrieron la historia. El legado de Roberto Solís,
no era solo el de un hombre que había muerto protegiendo a su hijo, sino el de un héroe que había documentado meticulosamente los crímenes que presenció para que algún día se hiciera justicia. Las investigaciones basadas en los documentos de Roberto llevaron a múltiples arrestos.